¿Por qué los rendimientos del capital inmobiliario y la mayor parte de los rendimientos del capital mobiliario tributan en bases diferentes? Esto es muy curioso y ahora os lo voy a explicar con un ejemplo para que entendáis bien. Veréis, no es lo mismo a efectos fiscales tributar por los rendimientos netos que generan unas rentas derivadas del alquiler de unos inmuebles a unos dividendos de unas acciones. Y me diréis, pero Quique, ¿y eso realmente tiene sentido? Bueno, pues lo vamos a analizar en este vídeo si realmente tiene sentido o no lo tiene, ¿vale? Bien. De primeras podemos entender que hay un agravio comparativo importante entre rendimientos de capital inmobiliario y los del capital mobiliario. ¿Por qué? Porque al final obtenemos una rentabilidad de un capital que invertimos. Entonces, ¿qué sentido tiene que en unos casos nos hagan tributar en la base general, que pueda llegar a un gravamen hasta el 47% y a un marginal más elevado en función de la comunidad autónoma, o realmente podamos tributar dentro de la base del ahorro, que tiene un tipo máximo del 28%, ¿no? Claro, esto realmente suena un poco extraño y, como veis, de primeras puede haber un agravio comparativo importante, y lo comparto, lo suscribo, que hay un agravio comparativo. Pero a su vez, sí es verdad que también es necesario recordar que en los rendimientos del capital inmobiliario, desde que calculamos los rendimientos íntegros derivados de los ingresos de los inmuebles por rentas, hasta que llegamos al rendimiento neto del capital inmobiliario, hay una serie de gastos deducibles, y ya no hablo del rendimiento neto reducido, es decir, después de aplicar reducciones, en el caso, por ejemplo, el artículo 23.2, que nos da la posibilidad de aplicar reducciones a la vivienda, ¿vale? Bien, claro, lo que os decía es un matiz relevante y muy importante. ¿Por qué? Porque al final, imaginaros un inmueble que genera una renta de 10.000, ¿vale? Y tenemos unos gastos deducibles de 5.000. Y a su vez, como es una vivienda, tenemos la posibilidad de aplicarnos un 60% de reducción. Vamos a ir todavía por las reducciones antiguas, no por las nuevas. Bien, las nuevas ya haré un vídeo específico hablando sobre ello. Bien, lógicamente ese contribuyente está tributando dentro de la base imponible general, pero pudiendo deducir un montón de gastos sobre el rendimiento íntegro, y a su vez pudiendo aplicar una reducción muy importante en el caso del arrendamiento de viviendas, ¿no? Entonces, claro, esto realmente lo que hace es minorar, entre comillas, la tributación efectiva de los rendimientos que generan esos inmuebles. Pero sí es verdad que a su vez muchos podéis pensar, decir, vale, Quique, ya, pero es que por mucho que me pueda deducir gastos y por mucho que pueda reducir, en el caso de viviendas, el rendimiento neto del capital inmobiliario, yo es que esos euros que tengo que tributar los voy a tributar carísimos si tengo una renta alta. Pues es verdad, tenéis toda la razón, ¿no? Y de ahí viene un poco, entre comillas, la crítica, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué el rendimiento del capital mobiliario me lo limitas a unos gravámenes que en todo caso van entre el 19 y el 28%? Porque va dentro de la escala barata, la escala del ahorro, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, esto pues lógicamente genera mucha incertidumbre, entre comillas, a los inversores, y muchas veces dicen, oye, pues yo prefiero invertir en acciones porque sé que los dividendos que me den estas acciones, este planteamiento, aunque no es correcto, muchas veces me lo hacéis y me lo planteáis, es decir, pues prefiero invertir de esta manera porque, uno, sé que las acciones cuando las venda las voy a tributar en base del ahorro, que los inmuebles también, cuidado, y los dividendos voy a tributarlos sí o sí dentro de la base del ahorro también, con lo cual prefiero tributar la variación patrimonial en la base del ahorro, el dividendo en base del ahorro, a tener que tributar en rendimientos del capital inmobiliario la variación patrimonial por la venta del inmueble en base del ahorro, pero los rendimientos del capital inmobiliario tener que tributarlos dentro de la base general. Entonces, claro, estamos hablando de que esto pues genera mucha controversia, ¿no?, a nivel de opiniones, y esto pues bueno, bajo mi punto de vista tiene por un lado un agravio comparativo importante a nivel de tipos de gravamen, pero por otro lado sí es verdad que los rendimientos del capital inmobiliario, como os digo, dan la posibilidad al contribuyente de deducirse gastos como el IBI, como la comunidad, como la reparación y conservación, como los intereses hipotecarios, por ejemplo, del inmueble. Es decir, dan más posibilidades, ¿no?, al contribuyente. ¿Y qué pasa? Que obviamente, pues por ejemplo, en el caso de los rendimientos de capital mobiliario, el único gasto que está permitido deducir es el de administración y custodia de los títulos que generan teóricamente esos dividendos, ¿no? Con lo cual, bueno, al final esto da para hablar mucho, para especular mucho y para dar muchas opiniones, ¿no? Aquí os dejo, pues bueno, algo de conocimiento sobre esto para que podáis sacar vuestras propias conclusiones, y oye, esto pues puede ser también objeto de debate en comentarios.
os agradeceré vuestra opinión desde luego, y en próximos vídeos hablaremos sobre los tipos de gravamen de la base general y por qué considero que el esfuerzo fiscal en España es excesivo, y también hablaremos sobre las variaciones patrimoniales, cómo tener que tributarlas cuando derivan de la enajenación de activos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.